Bien, hermanos, vamos a intentar redimir el tiempo. Resumiendo, el Señor Jesús, cuando envió a sus discípulos, en Mateo 10:7, les dijo: donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. ¿Sí? Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Para continuar siempre con la idea de que el reino de los cielos es la empresa que el Señor le encargó a su iglesia. Entonces, esta mañana habíamos colocado allí estos 4 indicadores de discipulado cristiano y habíamos identificado el nivel de pérdidas que experimentamos en estos 4 indicadores en el seno de una iglesia regular. La oración y el estudio de la Biblia como recursos que Dios ha provisto a su iglesia para empoderarla, vamos a usar el término, a fin de que así, capacitada por estos recursos provistos por el cielo, entonces la iglesia cumpla con su misión. Y recordarán que habíamos usado el ejemplo de una iglesia de 100 miembros y habíamos hablado acerca de las pérdidas de este recurso espiritual en una iglesia de 100 miembros a la que le ha sido dado todo el potencial, todo el recurso de la oración y el poder transformador que resulta del estudio de la palabra, el estudio de la Biblia, ¿sí? Y como en nuestra iglesia, si vamos a nuestra iglesia, la realidad que vamos a encontrar es un poco aprovechamiento de estos recursos. Y ya sabemos que tanto a nivel individual como de manera colectiva, como miembros de iglesia en forma individual o como iglesia en forma colectiva, si no estamos aprovechando el potencial que hay en este recurso provisto por el cielo, vamos a seguir languideciendo y todavía nos va a tocar seguir peregrinando en este mundo. Si la sierva del Señor dice que es nuestro privilegio apresurar la segunda venida de Cristo, la manifestación de la segunda venida de Cristo para que el reino sea establecido, bueno, es nuestro privilegio apresurar eso si cumplimos, si terminamos de cumplir con la misión, ¿sí? Y para que esta iglesia pueda cumplir con esa misión, tiene que ser investida por el poder del Espíritu Santo. Y esa unción especial del Espíritu Santo no vendrá si no encontramos a una iglesia reavivada mediante la oración y el estudio de la Biblia. También hablamos acerca de la pérdida, del déficit en los recursos financieros. ¿Recuerdan lo que el Señor Jesús dijo sobre la manera en que los hijos de las tinieblas hacen negocios? ¿Sí? El Señor Jesús dijo que ellos, los hijos de las tinieblas en la Biblia, son puestos en contraposición a los hijos de la luz. A los hijos de la luz se nos encargó un negocio, ¿sí? No tiene que ver con el lucro, tiene que ver con otra finalidad, el objetivo es mucho más grande. Los hijos de las tinieblas tienen sus organizaciones y la finalidad de sus organizaciones es el lucro, es dinero. Un bien que allá en el reino de los cielos se derrumba, se corroe, pero para ellos acá es de lo más valioso. Entonces el Señor Jesús, observando la manera como hacen negocio los hijos de las tinieblas, el Señor Jesús dijo: miren, los hijos de las tinieblas en su manera de hacer negocios, por algo que en mi reino se corrompe y se oxida, los hijos de las tinieblas demuestran ser más sagaces. Y esas son declaraciones, mis hermanos, que se convierten en un balde de agua fría, en una espina
que se nos clava y nos inquieta y nos incomoda a nosotros, que nos ha alcanzado el fin del tiempo y que el Señor en este tiempo del fin nos ha encargado un pedacito, una parte de su reino. ¿Sí? Uno se pregunta con esa espina clavada, ¿cómo es posible que los hijos de las tinieblas, que tienen como única finalidad hacer dinero, que en el reino de mi Padre se derrumba y se oxida, cómo es posible que sean más listos, más sagaces? Diagnosticamos una situación X en la iglesia, podemos demostrar que la estamos operando con déficit, con pérdidas en estos rubros que están ahí mencionados, y nos vamos a quedar de brazos cruzados, sin hacer nada para revertir ese estado de situación. No puede ser, no puede ser, porque el Señor, el dueño del negocio, en algún momento volverá, regresará, y cuando regrese entonces me va a pedir cuentas, cómo le manejé su negocio, cómo le trabajé su negocio. Y lo más grave en relación con los recursos financieros es que el problema aquí no solamente es la fuga de capital, la pérdida de capital. Si es del 50% la fidelidad, imagine una asociación que para cubrir sus operaciones normales en un mes necesita $50,000, por mencionar una cifra, y que en el mejor de los casos esté alcanzando ese presupuesto de ingreso mensual para cubrir el presupuesto de gastos, en el mejor de los casos, y que eso lo está alcanzando con el 50% de nuestros hermanos. Si esa asociación tiene 20,000 miembros, significa que con el 50% de esos 20,000, esa asociación está alcanzando su presupuesto de ingresos para financiar su gasto del mes, con el 50% de fidelidad. Ahora, si la fidelidad fuera mayor, si fuera del 100% de la fidelidad en el diezmo, entonces en lugar de ingresar $50,000, estarían ingresando $100,000. En ese contexto podemos entender mejor la cita de Elena de White que mencionamos esta mañana en Evangelismo, página 187. Si los medios fluyeran a la tesorería exactamente de acuerdo con el plan de Dios, la 10ª parte de todas las ganancias, habría abundancia para llevar adelante su obra. Y en Patriarcas y Profetas, la sierva del Señor, déjenme, por aquí la tengo cerca la cita, así que se las voy a poner. Aquí está. Dice la sierva del Señor, miren lo que dice en Patriarcas y Profetas: a medida que se amplía la obra del Evangelio, exige para sostenerse mayores recursos que los que se necesitaban anteriormente, mayores recursos. Y este hecho hace que la ley de los diezmos y las ofrendas sea aún más urgentemente necesaria hoy día que bajo la economía hebrea. Patriarcas y Profetas, ahí está la página. ¿Sí? Entonces nosotros que le hacemos el negocio al Señor y que parte de los recursos con que cuenta esta iglesia para cumplir su misión, porque eso es mayordomía, es administrar y gerenciar los recursos con los que cuenta la empresa de Dios, y parte de esos recursos son los financieros. Entonces, pudiendo identificar en una iglesia, en una asociación, en una unión, que la infidelidad, si es del 50%, la infidelidad en el diezmo a nivel mundial oscila entre el 40 y el 60%. Pero vamos a dejarlo ahí, entre el 50%. Si ese es el porcentaje de infidelidad, sabemos que podemos identificar con nombre y apellido en cada iglesia local, a nivel del campo, a nivel de la unión, podemos identificar. Hay una fuga de capital. Ahora, yo les digo, piensen en este caso, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Carlos Slim, un mexicano de 112 millones de mexicanos, tiene una fortuna calculada este año en unos 74,000 millones de dólares. Y entonces suponga usted que se le presenta una oportunidad de... Carlos Slim maneja un monopolio, Telmex, comunicaciones, un imperio. Y entonces imagínese usted que a Carlos Slim, con toda esa carretada de dinero, Carlos Slim tiene tanto dinero como tiene todo México.
La Reserva Federal de México anda en unos 79,000 millones de dólares. Es la riqueza que tiene toda una nación para hacerle frente a los programas, a los desafíos de educación, sociales, de salud, de 112 millones de mexicanos. Y uno solo de esos 112 millones de mexicanos tiene tanto dinero, unos cuantos, como, ¿qué? 5,000 millones menos, ¿verdad? Pero, ¿qué es eso? En esa cantidad tan enorme, ¿sí? Entonces tiene tanto dinero, y entonces imagine que se le presenta la oportunidad de comprar Movistar en Colombia, o comprar Digicel en Colombia, y expandir su monopolio. ¿Ustedes creen que Carlos Slim va a hacer esto? Oh, no, ya no me interesa. Tengo suficiente, tengo 74. Este año, por tercer año consecutivo, la revista Forbes me sacó como el hombre más rico del mundo. 74,000 millones de dólares es mi fortuna. No me interesa. ¿Usted cree que él va a asumir esa postura ante esa oportunidad de hacer negocio? ¿Usted cree que él va a permitir que se le escape, que tenga una fuga de capital, que él sabe que la puede detener, que puede hacer un trabajo? ¿Va a permitir eso? Jamás. Jamás. Y nosotros en esta iglesia, teniendo entre manos un negocio tan grande como es el negocio del reino de los cielos, que le pondrá fin, punto final, término al imperio del pecado sobre este planeta, pudiendo identificar el porcentaje de infidelidad en la iglesia local, a nivel del campo, en la unión, y entonces quedarnos de brazos cruzados, no hacer nada para revertir esa situación, no puede ser, es inconcebible. Pero le voy a decir la razón más importante por la cual no nos podemos quedar de brazos cruzados. No es el dinero. Porque si aquí, déjeme ir para atrás otra vez, si aquí el porcentaje de infidelidad es del 50%, la fidelidad del 50%, infidelidad de un 50%, en el diezmo, la acción que nuestros hermanos que están siendo infieles en el diezmo, la acción que realizan de quedarse con un dinero que no es de ellos, sino que es un dinero de Dios, como dice el hermano Juan en Evangelismo, página 67. El dinero de Dios ha de ser empleado para realizar de la manera como Él lo indica, la obra que Él ha declarado debe ser hecha en nuestro mundo. Página 67, Evangelismo. El dinero de Dios, por lo tanto, Dios tiene, noten, esa palabrita de es una preposición de pertenencia, es lo que pertenece a fulano o a mengano, ¿sí? El dinero de Dios quiere decir que Dios tiene dinero. ¿Dónde lo tiene? En una bóveda allá en el banco del cielo. ¿Dónde está el dinero de Dios? Está en el bolsillo de sus hijos. Y Él ha indicado para qué es lo que se debe usar su dinero, el dinero de Dios. Así que si en una iglesia, el 50%, si en esa iglesia de 100 miembros, el 50% de los 100 están siendo infieles, ya hay un problema por estarse quedando ellos con el dinero de Dios. Pero esa acción de quedarse con el dinero de Dios, ¿cómo se llama la acción? Están robando. Es una violación de ¿qué mandamiento? Del 8º mandamiento. ¿Qué dice ese mandamiento? No robarás. En relación con la persona que tiene problemas con este asunto de la honestidad, de la honradez con el dinero, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo allá en Corintios respecto al reino de los cielos y el lugar que podrían o no ocupar estas personas? ¿Se acuerdan lo que dice el apóstol Pablo ahí en Corintios? ¿Qué es lo que dice? Los que roban, los ladrones, entrarán en el reino de los cielos. Estamos hablando de este negocio llamado reino de los cielos. No entrarán en el reino de los cielos. Eso significa, mis hermanos, que en un sábado regular cualquiera, cuando usted como primer anciano, como director de mayordomía, como tesorero, como secretario o como pastor, pasa al frente de la iglesia y se para detrás de un púlpito para ejecutar su función, lo que sea, va a promover, no sé, va a leer el misionero, qué sé yo, va a dirigir el proceso de nombramiento de los dirigentes de iglesia, etcétera. Cuando eso significa que usted puede traer a conciencia, en ese momento que usted se para delante de ese público, usted puede traer a su conciencia el siguiente pensamiento. Ajá, aquí estoy. Sí, ahí están los 100.
Ok. De los 100 hay 50 que son fieles al Señor en sus diezmos, pero hay 50 que no lo son. Y que en tanto sigan en esa condición de infidelidad, en esa actitud, están poniendo en peligro su lugar en el reino de los cielos. ¿Es cierto eso o estoy exagerando, mis hermanos? ¿Sí? Entonces se dan cuenta, se los pongo así para crear esa conciencia y llegar a la conclusión, no nos podemos quedar de brazos cruzados, tenemos que hacer algo. Porque sí, el dinero es importante, porque Dios lo ha establecido para que se financie la misión de la iglesia, etcétera. Pero hay algo más grande todavía, que en tanto ese porcentaje de personas, porque si hablamos del 40-50% es un número, es un porcentaje, pero todos los que aquí estamos sabemos que ese porcentaje lo podemos convertir en una lista de nombres y apellidos de hermanos y hermanas que tienen problemas con su infidelidad al Señor en este aspecto, y en tanto continúen en esa condición, están poniendo en peligro su lugar en el reino de los cielos. Es cuestión simple de, si uno le tomó la palabra al Señor para dedicarse a este ministerio, podríamos haber hecho cualquier otra cosa, mis hermanos. Si aceptamos los cargos como dirigentes en nuestra iglesia local, tenemos que hacer el trabajo al Señor. Y esta es parte de la responsabilidad de todos los que dirigimos la iglesia. Cuando nos vamos al manual de iglesia, y bueno, aquí no hay tiempo, pero por ahí tengo el manual, el manual de la primera etapa del PCI, donde citamos abundantemente al manual de iglesia para que el cuerpo de dirigentes de la iglesia local se dé cuenta de la enorme responsabilidad que tiene para con el programa espiritual de la iglesia y para con este porcentaje de miembros de iglesia que están teniendo problemas con su fidelidad al Señor en el diezmo y la ofrenda. Esas palabras en relación con estos recursos financieros, pero miren ahora el recurso humano. El recurso humano que el Señor Jesús, ahí en Mateo 10 acabamos de leer, lo manda para anuncien, donde quiera que vayan, este es el mensaje que deben llevar, anuncien que la manifestación del reino está cerca, que se ha acercado. Ese es nuestro negocio. Y utilizamos todos los recursos con que cuenta la iglesia, todos los recursos físicos, los recursos tecnológicos, los recursos humanos, los recursos financieros, los recursos espirituales con que cuenta esta iglesia, todos esos recursos, el potencial de esos recursos, los hacemos converger y encauzarlos hacia el cumplimiento de la misión de la iglesia. Todos esos recursos. Pero ahora observen la subutilización del recurso humano en el seno de la iglesia. De los 100 miembros, en el mejor de los casos, 20 están participando en el cumplimiento de la misión evangelística de la iglesia. El recurso humano, ese recurso que dicen es el capital más valioso de las organizaciones, siendo subutilizado. Ahora, veamos. Los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Veámoslo de la siguiente manera. ¿Se acuerdan que en la mañana les hablaba de Jack Welch, el presidente de General Electric durante 20 años, y los 400,000 millones de dólares que produjo en utilidades netas su administración? ¿Sí? Cuando Jack Welch asumió la dirección de esa compañía, General Electric tenía unos 411,000 empleados diseminados en unos 112 países, porque es un gigante General Electric, así que tiene plantas y presencia de los 198 países que reconoce la ONU, en aquel tiempo en 112 países y 411,000 empleados. Entonces Jack Welch elaboró un sistema que medía el nivel de rendimiento de cada uno de esos 411,000 empleados en todo el mundo. Elaboró un sistema, un método, para medir niveles de productividad. ¿Sí? Y al término de 5 años,
De los 411,000 empleados que tenía General Electric cuando él asumió las riendas de la compañía, 5 años después quedaban 290,000. ¿Cuántos se habían ido? No despedidos por él. El sistema que él ideó estaba trabajado para que el mismo sistema se encargaba de ir sacando a aquellos que no llenaban las expectativas de rendimiento, de productividad. Incluso compañías, porque General Electric fabrica turbinas de avión, equipos médicos sofisticados, compañías de seguros, de reaseguros, etc. Entonces, compañías que no alcanzaban el nivel de utilidad que él establecía, las vendía. ¿Sí? Y compraba otras compañías que le pudiesen asegurar la rentabilidad que él estaba buscando. Así que el mismo sistema que él ideó iba sacando a los empleados y aún a las compañías que no alcanzaban los estándares que él establecía de rendimiento, de utilidad. Miren qué sofisticación, solo por hacer dinero, porque esa es la única finalidad de esa organización, nada más, hacer dinero. Y miren qué detalle, qué cuidadosos, no dejan de lado nada al azar. En su planificación, todo lo toman en cuenta para hacer dinero únicamente. ¿Sí? Jesús dijo, son más sagaces que ustedes que tienen un negocio entre manos más grande. Son más sagaces para hacer negocios. Y entonces a Jack Welch, con ese personal que le quedó, se fue casi el 30% del personal. Con ese personal que le quedó, con ese personal fue que hizo sus negocios y los llevó a esos niveles de rendimiento, de productividad. ¿Sí? Por eso a ese hombre lo nombraron el ejecutivo del siglo XX, esas revistas especializadas en negocios y qué sé yo, y dijeron no, entre todo ese montón de ejecutivos brillantes que han habido durante el siglo XX, el más brillante es Jack Welch, le vamos a dar el título, el ejecutivo del siglo XX. ¿Sí? Ahora, imagine esto, suponga que usted es dueño de una compañía que tiene 100 empleados y cerró esa compañía el año de operaciones con ciertas pérdidas, todavía no tan escandalosas, pero total algunas pérdidas. Si usted es el dueño de esa empresa, ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a quedar de brazos cruzados? ¿Tranquilo a dar la vuelta? Oh, sí, vamos a esperar el siguiente año a ver qué resulta, pero tranquilo, no te preocupes. Y usted sabe que tiene invertido ahí todo su capitalito, lo tiene invertido ahí en ese negocio. ¿Usted se va a quedar de brazos cruzados? Jamás. Impensable. Usted sabe cómo son los ojos, la gente allá afuera, los hijos para manejar sus negocios, usted sabe cómo son. Va a empezar a darle vuelta a la cabeza, a trabajar, a pensar, a analizar, se va a ir a la cama, va a agarrar la almohada, le va a dar vuelta a esa almohada, se va a dar vueltas en la cama, va a dormir poco tiempo, va conduciendo y va pensando, ¿dónde está el problema de mi hijo? ¿Cómo puedo resolver este problema? ¿Dónde está? Dándole vuelta en la cabeza. Lo llaman sus hermanos, oye, recuerda que la mamá cumple años y entonces nos vamos a reunir, vamos a hacer una fiesta, sí, va a la fiesta y está por ahí, saluda, etcétera, pero allá anda atrás, en su cabeza, anda la preocupación, dándole vueltas, buscando, ¿dónde está el problema? ¿Cómo puedo para lograr revertir esta situación? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y supóngase usted que el problema, el hombre finalmente se le hace una lucita ahí en la cabeza y dice, ¿cómo no? Sí, aquí está, ya lo tengo. Lo que mis 100 empleados necesitan es capacitación, porque lo que hacemos aquí en la planta, fabricamos jabón y fabricamos papel higiénico y pasta dental, qué sé yo. Y entonces me acuerdo que por ahí leí o alguien me contó que en otra compañía en la competencia para reducir los procesos de producción, mandaron a capacitar a su personal y contrataron a no sé qué expertos humanos para que se los capacitara y etcétera, etcétera. Así que digo, como dueño de la empresa, lo que mi compañía necesita, mis 100 empleados, es capacitación. Y usted sabe que la capacitación es cara, es costosa, pero hay que invertir en capacitación para ver cómo revertimos esa situación de pérdida, de déficit. ¿Sí? Y entonces digo, vamos a capacitar a mi personal, a mis 100 empleados, contrato a los expertos humanos que vengan, nos vamos a un hotel o no sé dónde los llevo,
los días que dura la capacitación, etcétera, gasté el dinero en la capacitación, se terminó la capacitación. Y llega el momento en que los 100 empleados deben regresar a la planta, ¿sí? Y entonces regresan a la planta, inician a desenvolverse en su actividad normal. Y resulta que de los 100, solo 20 se están desenvolviendo de acuerdo a los estándares esperados, de acuerdo a las expectativas esperadas. Solo 20 laboralmente se están desenvolviendo después de haber invertido. ¿Qué va a hacer usted como dueño de esa compañía, de esa empresita de 100 empleados, con los restantes 80? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Allá son sin misericordia. Aquí en la iglesia no hacemos nada de eso. Lo que hacen allá, lo que hizo Jack Welch con General Electric, con aquel montón de empleados. Aquí en la iglesia no lo hacemos, ¿sí? Pero ilustro todo esto para mostrar cómo el potencial de ese recurso humano está siendo subutilizado. El recurso más valioso con el cual cuenta esta iglesia. 17,000 pastores alrededor del mundo. Unos 17 millones de miembros. Unos 3,5 millones aquí en la división interamericana y unos 3,500 pastores, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo estamos sacando el máximo de provecho del potencial que tiene ese recurso humano? Yo les voy a decir por qué. ¿Se acuerdan esta mañana que recordábamos aquella cita de la sierva del Señor? Que toda persona que nace en el reino de Dios nace como ¿qué? Como misionero. ¿En qué momento se da ese nuevo nacimiento? ¿En qué momento? Cuando la persona es bautizada. Pero la persona es bautizada solamente del agua o es también bautizada por el Espíritu Santo. ¿Y para qué la bautiza el Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo consiste en capacitación, ¿sí? En dones, talentos, en habilitaciones para que el recién bautizado, desde que nace en el reino de Dios, ya nace como misionero. Es el ideal del dueño de este negocio llamado Reino de los Cielos. Por eso envía a su Espíritu Santo, uno con la divinidad eterno, para bautizarlos, para ungirlos de poder. No son capacitados por expertos humanos, no, sino por Dios mismo. El Espíritu Santo viene a ellos para habilitarlos y equiparlos y así prepararlos para la obra de la evangelización. Porque hasta que el evangelio del reino sea anunciado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, hasta entonces vendrá el fin, hasta entonces se va a establecer el reino. En tanto el evangelio del reino, entonces no es cualquier evangelio, es el evangelio del reino, es la verdad presente, es el evangelio eterno, es el mensaje de los 3 ángeles. Entre tantos evangelios falsos, espurios que hay, ese evangelio, el del reino, es el que debe llegar a todos los rincones del planeta, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo viene a ellos, no expertos humanos, insistimos, sino el poder del Espíritu Santo viene a ellos y los dota de habilitaciones, de dones, de talentos, para que vayan y entonces ellos como recurso humano, como ahora son ciudadanos del reino de los cielos, puedan ser instrumentos usados en las manos del Señor para cumplir la misión evangelística de la iglesia. Pero cuando voy a mi iglesia de 100 miembros, la realidad que encuentro es otra. No puede ser. Entonces, si decimos que le estamos administrando el negocio al Señor y a cada uno se nos ha confiado un pedacito, que le estamos gerenciando este negocio llamado Reino de los Cielos, que tiene entre manos algo demasiado grande, demasiado eterno, ¿sí? Una empresa en la que se invirtieron la totalidad de los recursos del cielo. Entonces, algo hay que hacer. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Algo hay que hacer con la bendición del Señor. Agonizar ante su presencia, Señor. ¿Qué hacemos, Señor? Así está tu negocio. ¿Qué hacemos, Señor? Ilumínanos, ilumina tu iglesia con tu Santo Espíritu. Danos claridad para detectar, Señor, dónde está el problema y qué es lo que podemos hacer, Señor. Entonces, el plan de crecimiento integral es una propuesta. Contiene todas sus actividades, todos sus recursos, todos sus materiales, todos sus programas. Es una propuesta para hacerle frente a esa condición de deficitaria en esos recursos que tenemos ahí enfrente. ¿Sí? Ustedes tienen ahí en sus folletitos una idea un poquito más amplia
acerca de lo que es el plan de crecimiento integral y cómo funciona como proceso educativo. Porque nuestros hermanos, si nosotros vamos a ellos, todos ellos saben la importancia de la oración, el estudio de la Biblia, pero ¿por qué no oran? ¿Por qué no estudian su Biblia? ¿Sí? Entonces tenemos que crear un método, una idea, una propuesta para ayudarlos a ellos, para enseñarles a formar el hábito que estaba bien enraizado en el carácter de Job, quien muy de mañana se levantaba para ofrecer holocaustos al Señor, y dice la última parte de Job 1:5, en Job esta era una costumbre cotidiana. ¿Y qué es una costumbre, mis hermanos? Un hábito. Sí, entonces esa es la intención del PCI. Que el Señor me los bendiga mucho, mis hermanos. Gracias.